Bueno, ¿se me escucha? ¿Bien? Bueno, muchas gracias, Susana. Buenos días a todos y bueno, gracias a Valencia Activa y a Ateneo por hacer posible este evento. Y bueno, yo quería hacer una pequeña introducción antes de entrar en la mesa redonda y de todos los ponentes, sobre todo construyendo en base a lo que ha comentado César sobre la transformación digital. Y me gustaría hacer un poco de foco en el contexto histórico en el que estamos, a nivel de acontecimientos, a nivel de cosas que han pasado para que nos hagamos una idea de la velocidad que tiene esto realmente. Entonces, voy a ir aportando unas fechas y unas cifras para luego introducir un caso de uso de tecnología y luego ya directamente entrar en casos de uso de la mesa redonda. Vale, entonces, bueno, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, un poquito ya, es bastante. En 1994 nace Amazon. Amazon ha cambiado radicalmente la forma en la que todos compramos. En 1998 nace Google. Google ha revolucionado el acceso a la información. Antes de Google, la gente iba a la biblioteca, tenía una enciclopedia en casa, o sea, funcionaba todo muy diferente. Ahora directamente, cuando algo no se sabe, se busca en Google. En 2004, 2009 y 2010 son fechas muy importantes porque en 2004 nace Facebook, bueno, ahora es Meta, 2009 WhatsApp y 2010 Instagram y también Twitter por ahí. Entonces, básicamente estas redes han cambiado la forma en la que conectamos socialmente. Esto también es muy importante porque la forma en la que nos relacionamos ha cambiado mucho. Y también sobre esas fechas, en 2007 hay un evento muy importante que es cuando Apple sacó iPhone. Estamos hablando ya de 14 años, más o menos, con iPhone. Y bueno, al final iPhone y los smartphones en general han cambiado, digamos, nuestras gafas de ver la realidad. O sea, a partir de ese momento hay una nueva realidad que de momento la estamos viendo a través de nuestro móvil. Todo esto ha cambiado. Estas empresas, o sea, a nivel de capitalización, todas estas empresas que he dicho están en top 6, enlazando un poco con lo que decía César. Bueno, son básicamente en 20 años, y menos de 20 años algunas, han quitado al top 5 de empresas mundiales a nivel de capitalización. Entonces, esto es muy importante para que veamos la velocidad del cambio. Y yo quería introducir otro elemento nuevo más, que es que, bueno, en 2009 también apareció Bitcoin, que está muy relacionado con la tecnología blockchain, al final es el fundamento de Bitcoin. Bitcoin a día de hoy tiene una capitalización de 1.14 trillones de dólares, que son miles de billones americanos. Y bueno, estamos hablando que estaría justo en el puesto 6 a nivel de capitalización por encima de Tesla. Y si miramos esa lista, en el puesto 12 tenemos a JP Morgan, que es el banco más grande del mundo, que tiene una capitalización de 480 billones americanos y tiene 250.000 empleados, ¿vale? Bitcoin es un protocolo que no tiene empleados, no tiene dueño, no tiene oficinas, no tiene un fundador, es anónimo. Y con esta comunidad abierta ha generado un ecosistema totalmente autónomo que ya tiene más capitalización que la sexta empresa, la séptima a nivel mundial. Solo llevamos 13, 12 años con esto. Es un cambio radical. Entonces, esto es un uso de la tecnología blockchain en este caso, pero muchas de las otras tecnologías que ha comentado César van a acelerar un montón de procesos. Y al final, este es un caso de uso muy grande, muy macro, digamos, porque está cambiando el modelo financiero, pero realmente la tecnología impacta en toda nuestra vida. Como hemos dicho con los otros ejemplos, al final hay muchos casos que bueno, han cambiado totalmente la forma que tenemos de relacionarnos y de vivir. Entonces, en esta línea, ahora vamos a tener una mesa redonda mucho más práctica, digamos, mucho más orientado al caso de uso y a la aplicación de la tecnología en base a la experiencia que tienen nuestros ponentes. Y además está muy bien porque tenemos sector público, sector privado y tercer sector, digamos, ONGs. Entonces, bueno,
en esta línea no me voy a extender más. Voy a introducir a Majo. Vamos a empezar con ella, la cual tengo el placer de conocer desde hace mucho tiempo. He compartido también los inicios de Mamás en Acción y muchas otras vivencias. Entonces, en esta línea, Majo, te quería pedir un poco que nos comentaras el inicio de Mamás en Acción y también cómo ha impactado la digitalización en Mamás en Acción. ¿Qué pasos habéis dado? Pues la verdad es que... ¿Se me oye? Sí. ¿Me la quito, dice Juan? Sí. Nunca se sabe. Pues, a ver, Mamás en Acción nace de la manera más ridícula, se puede decir, de la forma más absurda, porque Majo, cuando digo Majo, porque contando la historia, pues yo nunca me planteé voy a emprender, a ver qué voy a hacer, pues qué hueco de mercado hay, a qué me puedo dedicar, no fue así. Yo me choqué con una realidad que desconocía y que me cambió la vida y que me cambió la mirada y que dije qué puedo hacer, cómo puedo contribuir, cómo puedo ayudar y me puse en marcha. Y esto es importante decirlo porque, claro, yo me he encontrado con muchísimas barreras, ¿no? Cuando tú no tienes un plan ni tienes pues una hoja de ruta marcada en cuanto a hitos que quieres conseguir, sino que mi único hito era llegar a los niños, acompañar a los niños para que no hubiera ningún niño que estuviera enfermo y solo, pues como que vas superando. Y sí que quiero decir que para mí hay un cambio en la vida de Mamás en Acción. Fijaos que todo lo que hemos superado, ¿no? Justo por no tener un plan, por nacer así espontáneamente, porque nos mueve una causa y queremos contribuir, pues el hito más importante que creo que ha conseguido Mamás en Acción ha sido los últimos 2 años, de la mano de Exponentia, cuando dejamos de hacer las cosas de la manera tradicional y entra Exponentia para poner orden en casa, para darnos herramientas y para hacer que de verdad podamos poner el foco y el esfuerzo en acompañar a los niños. Y como ejemplo, para que la gente lo entienda, una organización con más de 3.000 voluntarios, gestionada con Excel y grupos de WhatsApp, hasta que llega Exponentia y nos crea un RP diseñado especialmente para nuestras necesidades. Es decir, que habíamos buscado herramientas tecnológicas, pero eran todo CRMs de ventas que no cubrían nuestras necesidades. Poder crear una web, una herramienta que permita hasta tener criterios de selección, de adjudicación de turnos a los voluntarios, ¿no? Que pueda filtrar que un voluntario veterano del turno uno nuevo, cuando antes te llegaban miles de correos que tenías que leer, que tenías que poner en stand-by, que tenías que filtrar y meter en Excel. Yo creo que aquí ya me podría ir, porque solo si se hacen la idea de qué es eso, ya ven el cambio de vida que ha llevado Mamás en Acción. La verdad que hay muchas empresas que trabajan con Excel y con procesos que no favorecen nada la optimización de la empresa o de la organización y es importante avanzar en esa línea. Sobre todo, yo quiero decir, Sergio, para que la gente se haga una idea de realmente el impacto que esto genera internamente, nosotros no trabajamos con previsión. Nosotros no sabemos cuántos niños se van a poner enfermos mañana y a lo mejor tenemos 4 o a lo mejor tenemos 16. Cuando tienes 2, 3 y necesitas una mañana para gestionar eso, está bien. Pero cuando de repente en un día hay 7 en diferentes hospitales en Madrid y tienes que comunicar a diferentes grupos de coordinadores y con una herramienta en 30 minutos lo tienes resuelto, te cambia la vida. Porque no tardas 48 horas en llegar al niño, no tardas 3 días en llegar al hospital. Puedes llegar al hospital el mismo día. Nosotros llegamos al hospital el mismo día que nos llaman, porque tenemos una herramienta que nos permite que nos centremos en acompañar a los niños y no en gestionar internamente las tareas burocráticas y administrativas. Y lo que antes necesitábamos a 10 coordinadoras, ahora lo hacen 2. Y eso es una maravilla. Bueno, muchas gracias. No, a vosotros siempre. Bueno, vamos a continuar con Manu, que también tengo el placer de conocer desde hace tiempo y hemos compartido algún proyecto. Entonces, Manu, me gustaría que introdujeras un poco lo que hacéis en Grupo Romeu y luego también cómo piensas que se debe abordar el proceso de transformación digital desde tu punto de vista. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Bueno, yo empezaría... Bueno, muchas gracias, Exponentia, por invitarnos hoy, ¿no?, a compartir nuestra experiencia y al Ateneo por albergar en un sitio tan chulo, ¿no?, como el que estamos ahora.
este evento. Gracias, Majo, por poner en valor la transformación digital poniendo foco en lo que realmente es importante. Porque lo que voy a contar a continuación puede ser interesante, pero eso es lo verdaderamente importante en el mundo. Y a partir de aquí ya podemos tirar millas. Pues yo me dedico a la transformación digital. Ya podéis llorar conmigo, ¿no? En el mundo corporativo. En el grupo Romeu, que es un maravilloso grupo familiar con miembros de cuarta y quinta generación en su gestión. Estamos en 24 países y somos unas 2.300 personas. Vamos a llegar a facturar este año en torno a los 1.000 millones de euros, lo que significa que somos un 2% de las personas de Kyndryl, más o menos, y un 0,05% de su facturación. Esto ya os puede dar pistas de lo eficientes que somos, ¿no? Y esto es una realidad de todos los sectores y de la parte corporativa, que es un poco hacia la que puedo hacer referencia por mi desarrollo, ¿no? Bien, tenemos más de 150 años de historia. ¿Y qué significa eso? Significa que, primero, la familia Romeu es una familia emprendedora, es una familia de emprendedores que encuentran problemas y buscan soluciones y se diseminan a lo largo de la cadena de valor de la logística. Esto para ponerlo encima de la mesa. Luego, lo segundo importante es que dentro de este proceso de transformación es infinito. Empieza mucho antes de mí y terminará mucho después de mí con fortuna, ¿no? Entonces tenemos un legado en las manos y un legado es algo muy bonito y también es una gran responsabilidad. Ese proceso de transformación, en el fondo, pues nace de una obsesión con un problema distinto, ¿no? Y cuando me preguntabas cómo se empieza a abordar un proyecto de transformación digital, ¿no? Bueno, pues no desde la fascinación tecnológica, seguramente, porque de lo contrario tenemos soluciones buscando problemas. Empezamos con el porqué. Y empezar con el porqué realmente significa hacer un ejercicio muy honesto de hacia dónde queremos ir, por qué y para qué. Y esto empieza con un para sobrevivir y en el fondo prosperar también. Y prosperar no significa simplemente sobrevivimos y llegamos a 100 años más, ¿no?, de historia, que ojalá que sí, que ese es nuestro trabajo todos los días, sino también llegar allí mejor de cómo partimos. Bueno, y eso es un esfuerzo constante. Entonces, luego el qué, luego encuentras los problemas y empiezas a diseñar una cosa que es esa estrategia, y esa estrategia, en teóricamente, la transformación digital parte de 3 pilares normalmente: la estrategia, la tecnología, evidentemente, y la cultura. Porque en el fondo nosotros decimos que somos transformación y digital. El digital es el habilitador, un habilitador exponencial. Otra cosa. Nosotros como grupo, ya para terminar, ¿no?, bueno, tenemos un foco o un ADN muy digital. Hemos estado desarrollando soluciones para nuestros negocios durante muchísimo tiempo porque tenemos un sector de dinosaurios muy sujeto a la disrupción. Pero no nos equivoquemos, todos los sectores están sujetos a la disrupción. Es que resulta que leí la semana pasada que había una influencer digital que se llama Miquela y es creada por inteligencia artificial. O sea, las influencers, que son un modelo nuevo, están siendo, o los influencers tienen una potencial disrupción también en la mesa, gracias a la tecnología. El cambio es precipitado. Entonces, en el fondo, pues nosotros que hemos ido desarrollando estas soluciones tecnológicas y que hemos sido empresas logísticas con un ADN muy digital, pues consideramos que en el futuro vamos a ser empresas tecnológicas que hacen logística. Porque todos queremos esto, ¿no? Queremos el modelo exponencial que nos acerque a tener la capacidad de incorporar un nuevo cliente o una nueva operación con un coste cercano a cero. Y partir de la transformación significa partir de la cultura. Yo creo que luego os puedo contar un poquito más acerca de ese viaje. Muchas gracias, Manu. La parte de cultura es clave. Al final, como decía César, todo gira en torno a las personas y es importante que todo esté alineado. Entonces, bueno, también tenemos el placer de contar con José Manuel, que es director general de TIC, de Tecnologías de Información y Comunicación de la Generalitat. Y, bueno, José Manuel, me gustaría, con respecto al plan Gen Digital 2025, que es el plan de transformación, bueno, un plan estratégico de transformación digital de la Generalitat, un poco ver cómo se planifica, qué estrategia hay de cara a la transformación digital en el sector público, en concreto en la comunidad, y qué partes va a tener ese plan. Bien, la verdad que estar subido al barco de los locos de la transformación es toda una odisea.
todo lo que la sufrimos y en la administración ni os lo cuento. Teniendo en cuenta que la administración tiene una característica de inmovilista, ya te puedo decir que la tabla Excel, hay en muchos sitios donde la tabla Excel, el papel, los access, es decir, cosas bastante primitivas. De hecho, nuestro presidente, que es el presidente de todos, es decir, al final nos decía, en las charlas que da, dice, es que la administración está obsoleta, está totalmente obsoleta. Hemos hecho muchos cambios y uno de los cambios que yo creo que es importante, no voy a esbozar el plan estratégico, tiene más de 100 proyectos, es decir, tiene más de un centenar de proyectos, pero es que yo voy a contar alguna pincelada, porque el plan estratégico es diferente de lo que se había hecho hasta ahora. Hasta ahora se habían hecho planes estratégicos de digitalización, planes pensados desde el punto de vista de mi órgano directivo. Mi órgano directivo es el órgano digitalizador, el de TICS, el que concentra todo lo que es la puesta en funcionamiento de las herramientas tecnológicas, las telecomunicaciones, los sistemas IT, todo. Pero muchas veces habían hecho planes de transformación que realmente no eran de transformación, eran de digitalización, pensando desde nuestro departamento soluciones a problemas hipotéticos que pensábamos que tenían otros. Así pues, se había avanzado relativamente poco, la verdad. Es decir, muchos proyectos habían fracasado y otros ni tan siquiera habían arrancado. Entonces, lo que hicimos, justamente lo anunciamos en febrero del 2020, mal mes para anunciar cosas. Anunciamos que íbamos a hacer el plan estratégico. Pues bueno, en vez de acabarlo cuando lo anunciamos, que dijimos que antes de acabar el 2020 estaría, pues al final el plan se presentó por el presidente en junio del 2021. Pero tiene un cambio fundamental. El plan está hecho por todos los órganos directivos de la Administración, contando con el mayor número de funcionarios, de empresas, es decir, todo el mundo ha participado. Es decir, los órganos directivos se les puso sobre la mesa el menú tradicional, es decir, oye, los técnicos pensamos esto, pero podemos estar totalmente equivocados. Contarnos que queréis ser de mayores vosotros con estas herramientas disruptivas que os presentamos. Y entonces en ese diálogo surgió el plan. El plan se compone de 6 ejes, que son en algunos casos muy tradicionales. La sanidad, pues, evidentemente. Ahí hay un proyecto que yo creo que es muy bonito, que es la historia social clínica, es decir, se quiere poner en valor en los próximos años el juntar todos los historiales sociales que tenemos en la Administración con los sanitarios. De manera que tanto los médicos como los asistentes sociales tengan información cruzada y puedan atender mejor a las personas de una manera más rápida. Que muchas veces el médico no sepa, cuando tú vas a tu médico de familia, a tu médico, y que muchas veces no sepa cuáles son tus condicionantes sociales. Y son importantes. No se puede tratar igual una enfermedad en una situación que otra. No es lo mismo una familia de clase media, una familia en riesgo de exclusión. Entonces, toda esa información queremos ponerla en posesión de aquellos que tienen que tomar decisiones de tu vida. La educación. Hay un plan estratégico de educación que denominamos Centre a Casa, que además viene con una inyección de fondos europeos impresionante, que lo que implica es cambiar el aula digital, pero cambiarla no solamente con infraestructuras muy potentes, que va a ser alucinante, sino que aprovechando este cambio se cambia la metodología educativa, los sistemas de gestión procesal en la justicia. Un proyecto, Cloud First, otro de los proyectos importantes, ya lo ha dicho el compañero que antes ha presentado, es decir, la importancia que tiene llevarnos las cosas a la nube, entendiendo nosotros la nube no solamente como la nube pública de Amazon, Azure y estas grandes corporaciones, sino la nube en muchos sabores. Evidentemente somos una administración muy grande y tenemos muchos sabores en nube, pero la idea es trabajar desde ya en esos modelos. El proyecto Anima, que es un proyecto para poner en valor los datos. Hasta ahora la política, tener en cuenta que es una profesión muy intuitiva, muy emocional. Se podía gobernar muy poco con datos, sobre todo porque las grandes administraciones poseen muchos datos y gestionarlos en tiempo real es muy complicado. Queremos poner esos datos en valor para los que gestionamos, pero también para los ciudadanos y empresas, porque en muchos casos los datos pueden favorecer la innovación, la investigación, aportar valor a las empresas para hacer otros nuevos tipos de servicios. La Administración tiene una cantidad ingente de datos y están dispersos. Pero bueno, no me quiero alargar porque hay muchísimos proyectos y os he dado unas cuantas pinceladas para empezar un poquito la mesa. Muy interesante, José Manuel. Tenemos sanidad, educación, justicia, tenemos un montón de información y de datos. Medio ambiente, el proyecto Medio PITA, ambiente. es decir, también tenemos proyectos ahí
O sea, al final estamos hablando, lógicamente, de verticales que nos afectan a todos. Entonces, en esta línea, a nivel de plazos y recursos dentro de la ejecución, planificación de estos proyectos, ¿tenéis pensado algún...? Sí, a ver, el plan está respaldado por 1.000 millones de euros, se dice pronto. Yo creo que serán más, porque de hecho este año solo mi dirección general, que no es la única que digitaliza, porque en sanidad hay una dirección general que también lleva todos los aplicativos de asistencia sanitaria, solo mi dirección general este año, y están los presupuestos de la Generalitat, que se aprobaron hace poco, tenemos 365 millones de euros para la transformación digital. Multiplicar por 4, que es el avance del plan, pues ya veis que la cantidad, yo creo que no se van a mantener estos niveles de inversión, porque es, por decirlo de alguna manera, estamos dopados con fondos europeos. Hay 130 millones de los fondos europeos que están incluidos. Pero bueno, los niveles de inversión solo de esta dirección general estarán rondando los 230, 250 millones al año. Y se van a mantener. Yo espero que crezca. Y creo que nuestro gobierno ha hecho una apuesta muy importante que hasta ahora no se había hecho. Es decir, hay que tener en cuenta que los niveles de inversión antes del 2015 estaban rondando 200 y poco millones en toda la Generalitat. Ahora estamos superando los 400, 500. Teniendo en cuenta que yo llevo un trozo importante, pero hay compañeros que están en la Consellería de Innovación que llevan toda la parte de sociedad digital y los compañeros y la compañera de sanidad que lleva la parte de sanitaria. Con lo cual, hemos crecido muchísimo en temas de transformación. En cuanto a plazos, el plan tiene una visión 2025. Ya os fijáis que se va de lo tradicional de una legislatura. Dentro de ese proyecto, dentro de ese plan, hay proyectos que tendrán una durabilidad de un año, otros que serán de la legislatura y otros que sentarán las bases de cosas muchísimo más profundas. Por ejemplo, Ánima. Os podéis imaginar, yo a veces cuando le digo a los consejeros, a las conselleras, oye, ¿esto cuándo estará? Digo, hombre, esto vamos a sentar las bases, pero los que habéis estado en la gestión del Big Data, inteligencia artificial y todas esas bases, sabéis que es un proyecto que en cualquier empresa de tamaño medio, y en esta ya os podéis imaginar, es para empezar y no acabar. Es decir, yo calculo que los primeros pilotos, esta legislatura los veremos. PICA, que es de medio ambiente, es un piloto de IoT y de Big Data y de inteligencia artificial, y vamos a hacer pilotos muy potentes en algunos nichos del gobierno, en algunas áreas de conocimiento. Pero lo que es el global, yo calculo que mínimo 5 años se tardará en tener un mínimo de gobernanza. Eso no significa que no haya gobernanza, pero no está cruzada. Es decir, ahora mismo tenemos muchísima información en las áreas de gobierno, pero hay que cruzarla y ponerle inteligencia. Es un proceso de una década, realmente. Yo espero que sentar las bases, el plan estratégico va a sentar las bases de un cambio. Muy interesante, tanto a nivel de recursos como a nivel de plazos. Y luego es importante un concepto que has comentado de la parte de pilotar o crear prototipos, porque muchas veces, a medida que se planifica esa estrategia y luego se va implementando, se tiene que ir pivotando y es bueno ir poco a poco. Muy interesante. Luego retomaremos, José Manuel. Vamos ahora con Manu, otra vez con la parte, digamos, de empresa privada. Claro, al final, Grupo Romeu es una empresa grande, pero es una empresa familiar. Entonces, claro, al final, en España estamos hablando que el 95% son pymes y muchas de ellas son empresas familiares también. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, es importante abordar la transformación desde la óptica de una empresa familiar. Y entiendo que eso también tiene unas implicaciones determinadas, ¿no, Manu? ¿Cuál es tu opinión ahí a la hora de lidiar, digamos, con esa feature? Vaya, bueno, pues a ver, lo primero es que somos efectivamente un grupo familiar. Yo creo que como grupo familiar es atípico porque lo que sueles encontrar en la empresa familiar suele ser cierta aversión al riesgo que nosotros tampoco somos kamikazes, pero hay una gestión del riesgo muy interesante, ¿no? Entonces nos sumamos al carro de muchísimas iniciativas. Cuando empezamos a definir justamente ese plan, ese empieza por el porqué, ¿no? Bueno, pues queremos sobrevivir, queremos prosperar, pero en el fondo, ¿dónde vamos a centrar nuestras palancas o nuestras patas? Hay una parte de eficiencia evidente que tenemos que conseguir, si no, no llegaremos a Kyndryl. Luego hay una siguiente, ¿no? Hacer servicios nosotros. En el fondo tenéis que pensar que nosotros no tenemos ni los barcos ni los aviones, ¿no? O sea, nosotros lo que movemos realmente, movemos carga del punto A al punto B, pero lo que movemos es información.
Bien, tenemos que ser eficientes, está claro, tenemos que reforzar nuestros modelos de negocio y redescubrir la creación de valor muy centrados en el cliente, y luego tenemos que generar nuevos modelos de negocio. Y eso implica la generación de startups, y estamos en ello. Y lanzamos nuestra última startup en octubre, Mojito 360, y ya el nombre os da una imagen, ¿no?, de que queríamos ser frescos y de invitaros un mojito con el tiempo que os vais a ahorrar a partir de la visibilidad que gestiona de la cadena de suministro, con una visión muy 360. Pero bueno, realmente nosotros como grupo familiar, lo que te puedo contar es que somos muchas empresas, y si las empresas tienen silos de comunicación y de información, nosotros tenemos silos dentro de silos. Una primera parte asociada con la cultura significa tenemos que romper esos hilos de comunicación. Y nos sentamos. Y una de las veces más, no es la primera vez que nos sentamos a hablar todos juntos, pero hubo un momento que para nosotros marcó historia, o así lo sentimos, que fue en Segovia en el 2019. Hicimos una reunión de directivos, de todos los directivos del grupo, todos sentados en el mismo sitio, los mezclamos para evitar que generara esos hilos, y luego nos pusimos a trabajar nosotros. Nos pusimos a trabajar activamente en una serie de retos que habíamos desarrollado. Retos que no eran de fuera, sino de dentro de la organización, justamente para romper esos hilos. Eso nos permitió sentar unas bases culturales y activar la organización. Ojito, porque me alucina este concepto, me flipa bastante, esto de activar la organización. Fue un programa de intraemprendimiento donde llevábamos a nuestros directivos a hacer cosas de maneras diferentes, ¿no?, a partir de design thinking, por ejemplo, y luego podemos hablar acerca de ello. Somos fans de pegar post-its en las paredes. Realmente somos fans de utilizar la inteligencia colectiva en resolver un problema. Porque normalmente lo que suele haber es pues, una reunión en la que el hipo o la highest person paid in the office dice algo y el resto de la gente se engancha allí, ¿no? Entonces rompimos hilos de comunicación y luego rompimos hilos de data también. Y lo hicimos a través de un plan estratégico de datos, integrando a personas que tienen el foco puesto en hacer precisamente eso, y creando equipo, y creando mucha formación, y permitiendo que los equipos fuesen autónomos en la creación de su propia información, ¿no? Generando una cosa que la llamamos el dato único o el dato verificado, porque no hay drama más grande que cuando llega el director comercial y un director financiero se sientan en la mesa y tienen números diferentes. Y no sé si os ha pasado alguna vez, pero esto ocurre en las organizaciones. Y esto es un drama. ¿Por qué tenemos que centrar el tiempo de nuestras personas en debatir si este dato es correcto o no? Deberíamos estar pensando y redefiniendo la creación de valor. Entonces, en el fondo, la realidad de un grupo familiar se puede aplicar, ¿no?, a la realidad de cualquier de las empresas que seguramente nos están viendo hoy. Tenemos retos comunes. Esos retos se encuentran muchas veces en la aplicación de la tecnología, es cierto, pero es verdad que hay partners que te acompañan durante el camino que te permiten ser más accesible, ¿no? O hacer más accesible esa tecnología. Pero luego hay otros retos también. Unos retos de cultura que tienen que ver con la manera en que nosotros definimos nuestras propias estrategias. Estamos acostumbrados a las estrategias a largo plazo y de repente vino el COVID, ¿no? Y ya no nos lo decía Susana antes, nos decía, pues la transformación digital de las empresas pues viene de la mano del COVID. Bueno, en gran parte la ha acelerado muchísimo, es verdad, pero es que hizo una cosa. Primero, nos dio a todos una sensación de urgencia bestial y luego nos dio foco. Y el tener esa sensación de urgencia y esa sensación de foco nos permitió que las cosas ocurriesen más rápido. ¿Y cómo podíamos mantener ese momentum? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos mantener esa sensación de urgencia? ¿Qué podemos hacer para poder ir más rápido? Que no necesariamente ir más rápido significa ir a 160 kilómetros por hora y reducir tu visión, porque entonces no tienes una visión completa de la organización. Pero teníamos a demasiadas personas haciendo demasiadas cosas para que pasen muy pocas. Entonces, se trata de gestión. Y esto fue una transformación ya no digital, pero la acompañamos con tecnología luego. Una transformación del management, una transformación de cómo gestionamos. Cómo gestionamos significa cómo hacemos nuestros planes con ejes estratégicos, que no un plan estratégico un año, y cómo planificamos en ciclos mucho más cortos, trimestrales, alineando, ordenando las conversaciones, acompañando durante todo el proceso. Y ahí metemos tecnología porque, de lo contrario, tendríamos más tiempo gestionando esa conversación, ¿no?, que teniendo la propia conversación. Entonces, el valor de la transformación organizacional acompañando la transformación digital es importantísimo. De lo contrario, hay dos escenarios. Uno, donde el top management está totalmente convencido
y luego se frena en el middle management. Lo llaman frozen and middle management. Y luego el otro, que es, tenemos una serie de personas súper intraemprendedoras que tiran desde abajo y desde el middle management empujan hacia arriba, pero arriba del todo no está del todo alineado. Ese proceso de alineación, francamente, es complejo. Pero nosotros lo hemos resuelto y en nuestro caso se llama OKRs. Y me abro en canal porque pienso que realmente para todos vosotros, el valor de esta sociedad empresarial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de esta agrupación de empresarios valencianos que tenemos, que es tan potente, que tiene tanto valor por aportar, consiste también en la colaboración y en el compartir estas cosas, en el fondo, ¿no? Compartir nuestro camino, que está lleno de retos. Perdóname, a lo mejor me he pasado de tiempo. No, Back at you, Sergio. Está genial, está genial. Yo creo que es clave, o sea, lo que has comentado de intentar eliminar esos silos de conocimiento, esos silos de información, y luego también muy importante también tener foco en las estrategias para digitalizar, y sobre todo yo añadiría ahí también la parte de tener, tú lo has comentado también, la parte de OKRs, que al final es medir de alguna forma el retorno de las acciones que se realizan, porque al final digitalización se pueden hacer muchísimas cosas, pero es importante que esté alineado con los objetivos y que se puedan medir. Entonces, yo creo que son aspectos muy importantes de organización que has señalado de cara a la empresa familiar también. Entonces, en esa misma línea, Majo, a nivel de organización, dentro de lo que es vuestro día a día dentro de la organización, dentro de Mamás en Acción, ¿cómo ha ayudado a la organización la transformación digital? ¿Cómo habéis cambiado esos procesos para mejorar al final el servicio que estáis dando a la sociedad? Pues vosotros sabéis que ese era un gran miedo que yo tenía, porque cuando diriges a directivos y los has seleccionado tú y además les atribuyes una formación, ¿no?, específica, pues entiendes que solo tienes que hacer que estén alineados, solo entre comillas, ¿no? Pero nosotros manejamos una comunidad muy diversa. En nuestra comunidad hay gente estudiante, hay papás, hay mamás, hay chicas, chicos, hay abuelitas, hay abuelitos. Y no queríamos perder a nadie que aporta mucho valor en el hospital solo porque no supiera seguir el ritmo de la digitalización de Mamás en Acción. Entonces, era un reto que a mí me preocupaba mucho, no quería que nadie se quedara fuera. Y cuando empezamos a hablar a nuestra comunidad de digitalización, muchos ya nos escribieron diciendo, bueno, hasta luego, ya cuando algún día necesitéis algo me llamáis porque yo no sé descargarme ni una app, ¿no? Y la verdad es que ahí sí que he de decir que es estratégico, o sea, vital, con quién inicias este proyecto de digitalización, porque vosotros lo habéis visto desde dentro, no es que lo diga porque la forma en la que vosotros habéis acompañado esa digitalización en Mamás en Acción ha sido clave para que no hayamos perdido absolutamente a nadie en el camino, ¿no? Sí que es cierto que dentro tienes que hacer un trabajo de cultura de organización para que todo el mundo entienda la necesidad de avanzar, de progresar, solo por mantener el impacto, por aumentar el impacto y reducir lo que realmente no es importante. Y eso, pues también nosotros trabajamos mucho con metodología Design Thinking, trabajamos los OKRs, entonces a través de inocular a nuestros equipos la necesidad, ellos fueron capaces de transmitirlo al resto fue bajando y fue calando en la organización. A lo mejor fue más lento y costó más que en una organización, ¿no? Porque hay que tener como cierta empatía y mucha paciencia para que todos se suman al carro, pero también todos se sumaron al carro porque vosotros pusisteis esos manuales que entendía, y siempre lo digo, hasta mi hijo de 7 años. Que tú puedas tener un manual en el que te lo explican perfectamente en un PDF o sale un vídeo explicando, Sergio, cómo desde dónde pones tu usuario hasta cómo coges un turno. Bueno, es que eso es una maravilla, ¿no? Porque entonces quita el miedo a todo el mundo a no saber integrarse en la nueva plataforma. Hemos tenido muchas incidencias, hemos tenido mucha gente que le ha costado un poco más, pero fíjate que de 3.000 no habrán sido ni 30. O sea, esos manuales han estado perfectamente explicados, se ha acompañado súper bien. Primero a las coordinadoras, que habéis empleado un montón, habéis invertido muchísimo tiempo en formar el equipo. Ahí ya no voy a hablar de horas porque entonces me tiráis de aquí. Pero, ¿cómo ha sido? Pues ha sido maravilloso porque habéis estado vosotros, sinceramente.
Mamás en Acción sabía cuidar niños, Exponentia sabía implantar procesos y obtener KPIs, fundamental. Nosotras, el valor nuestro son los KPIs que luego puedes presentar al hospital, que puedes presentar a la administración para dar rigor a tu trabajo y que era muy difícil obtener porque por nuestros propios medios es que era imposible. Manejábamos tantos datos que organizar esos datos, poder obtener los datos apropiados, yo es que ahí solo puedo decir que lo habéis hecho vosotros. Vosotros nos habéis cogido la mano, nos habéis guiado, lo habéis implantado y nosotros hemos hecho el ejercicio de confiar en Exponentia, de dejarnos llevar cuando muchas veces no lo entendíamos y veíamos que peligraba nuestra esencia, que cuidamos mucho porque forma parte de nuestra cultura. A veces decíamos, no, esto no. Cuando vosotros lo organizabais, nos lo argumentabais, decíamos, pues bien, ha sido un ejercicio de confianza y creo que hemos resuelto un reto con éxito. No, o sea, yo digo que esto es un caso de estudio que se podía plantear en cualquier universidad, porque cogimos a la comunidad más diversa que te puedes imaginar, una complejidad enorme en cuanto a datos, una sensibilidad tremenda con las personas y vamos, ¿qué puedo decir? Si es que nos ha cambiado la vida. Nada, y el mérito es completamente vuestro y yo creo que también a nivel interno, o sea, me gustaría hacer un poco más foco en cómo, o sea, primero también ver cómo habéis crecido a nivel de en cuántas ciudades estáis dando servicio y también, sobre todo, nosotros, digamos, hemos puesto la parte, digamos, la plataforma y las guías, pero también me gustaría saber a nivel de coordinadoras, a nivel de gente que está en el equipo, cómo realmente habéis ido, digamos, adaptándoos a todo ese cambio a medida que habían nuevas funcionalidades, digamos, nuevas funcionalidades en la plataforma para poder dar un mejor servicio. Es que eso que estás diciendo también es muy importante porque nos está permitiendo crecer de forma más rápida, con menos costes y sobre todo más eficiente. El principal problema que tiene Mamás en Acción o inquietud o tensión es cómo crecer en ciudades donde puedas asegurar que tu labor se hace exactamente igual que aquí, solo porque eso es lo que garantiza el impacto, el retorno. Nuestro retorno no es económico, sino que es de impacto. Entonces, el poder gestionar desde Valencia que Amparo, por ejemplo, pueda asegurar que se está haciendo igual en Madrid, que se está haciendo igual en Murcia o en Barcelona, solo a través de una herramienta en la que ella ve en tiempo real que los turnos se han cogido, que la persona ha salido y ya ha hecho un check diciendo todo ha ido bien, que puedes desde nuestra ciudad poder asignar turnos en otras ciudades porque ese día la coordinadora pues ha tenido un problema y está en otro hospital resolviendo otro tema. Quiero decir, ya no solo lo que hablábamos antes, sino el crecimiento de Mamás en Acción está siendo también exponencial, porque si me dejáis, quiero compartir que hubiéramos muerto en la pandemia, y es así porque el 14 de marzo se nos retira a todas las organizaciones de los hospitales. Evidentemente, por ley una ONG no podía estar allí, pero el 20 de abril, cuando daba miedo ir a Mercadona, que íbamos ahí con los guantes, la administración llama a Mamás en Acción y le dice hay demasiados niños enfermos y solos en el hospital, el personal sanitario no puede, estamos desbordados, necesitamos que volváis. Volvemos a los hospitales en los que estábamos, pero además nos van diciendo y ahora el Gregorio Marañón, y ahora el 12 de octubre, y ahora La Paz, y ahora el Gómez Ulla, y empezamos a crecer. En Madrid, exponencialmente, estábamos en un hospital prototipando y de repente estamos en 19 hospitales durante una época de pandemia en la que todo se para y tampoco puedes pedir ayuda a nadie, ¿no? Y te planteas, ¿qué hago? No estoy preparado para salir a tantos hospitales, pero hago falta, los niños están solos, para esto he nacido y quiero llegar a ellos, ¿no? Poder escalar a un montón de hospitales, porque la gestión se podía hacer con las mínimas personas, eficientemente y sobre todo acompañando desde aquí, viendo que los turnos se cubrían, que no había incidencias, que los manuales se replicaban, igual que se actuaba en un hospital se podía actuar en otro, que se podían coger los turnos y abristeis vosotros ese calendario interno y empezasteis a meter más hospitales cuando en nuestro prototipo había unos hospitales y ahora, mira, aprovecho para deciros que gracias por en ese momento estar ahí, ¿no? Y decir sí y empezar a meter hospitales en nuestro RP y hacer que los voluntarios pudieran acudir a más niños. Pues la diferencia ¿cuál hubiera sido? Que Mamás en Acción no hubiera podido llegar. No podíamos. Además, en Madrid hubo muchísima gente enferma, coordinadoras de baja con virus y bastante fastidiadas,
no podíamos llegar a más. Sin embargo, con menos recursos humanos pudimos llegar a más niños gracias a que vosotros estuvisteis detrás haciendo ese soporte y pudimos gestionarlo. Y fue fenomenal. Ahora que ha pasado lo podemos decir. Gracias a Dios fue bien. Hay un placer haber podido ayudar, haber podido poner nuestro grano de arena, pero vamos, el mérito es completamente vuestro. Si queréis, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos otra vez a la empresa privada. Y, Manu, un poco, bueno, en la línea de lo que comentabas antes, también, que me ha resultado muy interesante, Mojito o cualquier otra iniciativa. Mojito, has dicho que era una herramienta para controlar y para trazar la cadena de suministro, que hoy en día pues es algo que está cobrando vital importancia por todo el caos que hay. Entonces, me gustaría, si nos pudieras poner un ejemplo de un caso de uso, de una aplicación de transformación digital dentro de Grupo Romeo. Puede ser Mojito o la que tú quieras. Claro, pues sí. Sergio, después de haber, pues eso, entendido el por qué, luego vamos al qué vamos a hacer, ¿no? Y después vendrá el cómo. Y la tecnología está muy involucrada. Nosotros entramos realmente a resolver ciertos problemas de ineficiencias del back office. Y nos dimos cuenta de que esas ineficiencias del back office, una vez resueltas, podían ser exteriorizadas de cara al cliente o podían producir valor al cliente. Entonces, ahí empezamos empieza todo el viaje de Mojito previo en un momento en el que nosotros teníamos una aplicación, para una aplicación dentro de Tiva, de uno de nuestros forwarders, ¿no? Realmente arrancamos porque estábamos hasta las narices de escuchar las llamadas telefónicas de los clientes preguntando dónde estaba su carga. No sé si entendéis el drama real de esto, ¿no? Significa que, primero, no me estoy adelantando a la necesidad de mi cliente porque podría perfectamente haberle comunicado previamente esto. Y lo segundo es que me está llamando él a mí, ¿no? Lo tercero es, encima, yo tampoco lo sé. Entonces, tengo que poner toda esta información, tengo que buscar la información fuera, que esto estamos hablando de que estaba ocurriendo hace aproximadamente unos 7 años, ¿no? Cuando cuando hablabas de APIs, la gente no entendía que era la APIs. Yo pensaba, yo de hecho en ese momento pensaba que la API era un agente de la propiedad inmobiliaria. Este era el nivel. Este es el nivel también con el que nos hemos tenido que reciclar todos, siendo absolutamente honestos. Entonces, en ese momento empezamos a buscar integración, ¿no? Integración con fuentes de fuera, y realmente fuimos uno de los primeros en poner un contenedor en un mapa. De verdad, no me chupo el dedo y lo dibujo y digo, esto está aquí. De verdad, con un desfase de 1 hora, porque más era lo que llaman por ahí overkill, ¿no? O matar una mosca a cañonazo. Entonces, tuvimos ese momento en el que nosotros entendimos que había ese problema, ¿no? Y tradujimos eso en una ineficiencia del back office. Pero es que cuando ya metimos el foco en la ineficiencia del back office, nos encontramos otra muy grande. Y es que, claro, nuestro sector evidentemente está sujeto a la disrupción, no solamente por la forma tradicional de gestión que ha habido hasta ahora, sino por sus procesos muy atrasados. La complejidad de la cantidad de actores que están involucrados en mover mercancía, por ejemplo, desde China hasta Valencia, donde tenemos transportistas, aduanas, un transportista principal, en el caso de que sea un contenedor, una naviera, luego llega aquí otra vez el proceso de aduanas, hay muchísimos actores. Y nosotros agregamos toda esta información y coordinamos todo el proceso. Entonces, dentro de todo esto, documentación. Muchísima documentación. Yo creo que nos la jugamos con vosotros a pulso, ¿eh? La administración pública con la parte de la logística, del comercio internacional. Y además, ya no es un tema de que vamos a digitalizarlo todo. No, hay un tema geopolítico por medio. Quiero decir, no puedes venir y obligar a Argel a que no utilice cartas de crédito como medio financiero para evitar ciertos follones fiscales, y luego, por otro lado, no puedes evitar que en otros países no tengan la infraestructura necesaria como para poder aceptar esta clase de procesos digitales. Con lo que nos comemos el papel y nos lo comeremos durante un tiempo. Tenemos disposición para trabajar en digital 100%, claro que sí, pero tenemos ese problema del papel y había que encararlo de alguna manera. Entonces, lo que no podía ser tampoco es tener profesionales del comercio internacional con un know-how bestial y una capacidad de pensamiento lateral a la hora de resolver problemas, porque pasan un montón de cosas cuando nadie nos ve, ¿no?
y que el cliente, de las que el cliente ni siquiera se entera, porque no se tiene que enterar, porque nuestro servicio tiene que ser excelente en mover esa mercancía del punto A al punto B. Pero pasan cosas y para tener a nuestras personas enfocadas en resolver todas estas cuestiones que pueden ocurrir en todo ese trayecto y en el ciclo de vida de un contenedor, no podemos tenerlas introduciendo información, pero dependemos del papel. Entonces, ahí para nosotros era súper importantísima la aplicación de la inteligencia artificial, del OCR, a la hora de extraer información desestructurada, porque os podéis imaginar, o sea, imaginaros el caso de cuántas empresas podemos, ¿no? O cuántos clientes podemos gestionar. Pues más de 1000, más de 6000, más de 10.000, con facilidad. Cada cliente tiene su formato de factura. Pero la realidad es que todo empezó con una hipótesis. Y esto es importante. Generar hipótesis. Somos capaces de... O sea, yo soy capaz de ver algo, una factura, y decir, me voy a buscar la fecha arriba a la izquierda, me voy a buscar el importe abajo a la derecha. ¿Esto lo puede hacer una máquina por mí? ¿Podemos poner al sistema a trabajar por las personas y darle superpoderes al back office en lugar de hacerlo al contrario, que las personas estén trabajando para el sistema? Y pues hubo gente que nos dijo que no, que con la absoluta variabilidad que había no sería posible. Y entonces, bueno, hay que retar el status quo realmente, hay que empezar a retarlo y la tecnología está a disposición y hay partners también que te van a acompañar a resolver ese problema y a arrancar con una gestión de la innovación y del riesgo de manera que podamos minimizarla, ¿no? Entonces empezamos con esa prueba de concepto para ver si podíamos extraer información y a estas alturas ya extraemos información de 3 tipos de documentos de transportes diferentes, incluida la información del Bill of Lading o de realmente el contrato de transporte de mercancías marítimo, ¿no? Que es tan importante para nosotros, y eso permite que las personas, de cara a las personas, y ver la cara de ilusión cuando estás llegando allí, para lo que es muy importante la narrativa, de decirles para qué esta tecnología no es para digitalizarte, querido amigo del back office, es para darte superpoderes. Y eso, una vez creas una adecuada narrativa para acompañar todo el proceso, de cara a ellos es magia. Magia, y el otro día nos dimos cuenta de que también nos ahorramos, le tenemos que estar ahorrando una importante factura en el tema de quiropraxis, ¿no? Porque es que la gente estaba desnucada entre el papel y la pantalla y ahora están trabajando con mucho más confort, ¿no? Porque toda la interacción ocurre sobre el documento y todo aquello que es potencialmente automatizable se automatiza. Un poco ese es el futuro, ¿no? De cara a nosotros es automatizar lo automatizable para poder levantar la cabeza del papel, para poder llamar al cliente, crear valor y hacer preguntas radicalmente distintas de cara a que podamos encontrar otros nichos de valor. Muy importante, me ha gustado mucho lo que has dicho de superpoderes, porque bueno, nosotros también vemos la tecnología un poco así, ¿no? La tecnología es un potenciador de las personas. A mí hay una frase de Steve Jobs que me gusta mucho, que decía que el ordenador es como una bicicleta para la mente. Al final, la tecnología lo que te tiene que ayudar es a llegar más lejos, a conseguir, digamos, tu objetivo de mejor forma, sin tener que ir al quiropráctico, ¿no? Entonces, muy interesante esa parte también. Si queréis, volvemos al sector público. Juan Manuel, a nivel de impacto de este plan que hemos comentado antes de plan estratégico de cara a las TIC en la Comunidad Valenciana, ¿qué impacto crees que va a tener? Y por otro lado, a nivel de prioridades de ejecución, ¿va a haber algún tipo de priorización para proveedores locales mediante instrumentos como puede ser la compra pública, por ejemplo? A ver, el impacto no lo tenemos medido como otras administraciones directamente. Lo que sí que os puedo decir es que en nuestro nivel de externalización, es decir, el órgano directivo de la DGTIC tiene 350 funcionarios, pero tiene un nivel de externalización superior al 80%. Es decir, nosotros lo que intentamos poner es la parte más de inteligencia, pero las manos y la ejecución nos las pone el sector privado. Es el sector privado el que trabaja con nosotros, son nuestros socios, es decir, muchos de los que estáis por aquí. A partir de ahí, el hecho de haber tenido una evolución de ampliación del presupuesto tan importante, pues yo me imagino que eso va a tener un impacto enorme. Yo calculé cuando llegué que había más de 1000 personas trabajando solamente para este órgano directivo, con lo cual, en la medida en que se ha duplicado el presupuesto o triplicado, pues habrá más gente trabajando. Y eso serían empleos directos.
empleos indirectos ni están contabilizados. La compra pública. Bueno, nosotros compra pública es todo es compra pública. Normalmente cuando os referís a compra pública os estáis refiriendo normalmente al nicho de la compra pública innovadora, que es un nuevo modelo de contratación que se ha sacado ahora. Yo soy muy sincero al que me lo pregunta. La compra pública innovadora para nosotros es un instrumento más de los muchos disponibles y seguramente el que menos usemos. ¿Por qué? Nosotros hace un año nos vimos en la necesidad de analizar mucho lo que se nos venía encima. Es decir, nosotros no hemos crecido en personal tanto como en presupuesto, con lo cual tenemos que ejecutar muchísimo más presupuesto del que teníamos en los años anteriores, con básicamente las mismas personas. Eso implica ser creativo con unas herramientas en la administración que mucho margen no te dan para la creatividad. Véase, tienes A, B y C y ya está. Con lo cual, viendo los instrumentos que teníamos, hemos optado por amplificar todo lo que son los contratos marco, que nos dan agilidad, exigen un trabajo previo muy importante, pero una vez que se ejecutan, nos permiten ser muy rápidos a partir de ahí. Estamos implementando compra dinámica, que es parecido al contrato marco, pero que nos permite ser más ágiles para pequeños proyectos. Esto estamos haciendo el piloto juntamente con el Ministerio de Hacienda, es decir, que en este caso vamos a utilizar las herramientas que tiene el propio Ministerio y seremos de los primeros territorios donde se implante. Espero que a principios del año que viene empecemos a hacer los llamamientos a la compra dinámica. Y después está la compra pública innovadora, que es un instrumento que normalmente está pensado cuando no tienes claro cuál es el elemento que tienes que utilizar. Lo utilizaremos muchas veces para pilotos y para cosas de nicho. Es decir, oye, no me gusta decir que desde la Administración, cuyo objetivo es mejorar el servicio público, al final es la eficiencia. Es decir, unos tienen unos parámetros más de rentabilidad económica, yo tengo de calidad del servicio, con los pocos recursos que tengo. Evidentemente, tengo que tener muy controlado cómo lo ejecuto. Necesito saber exactamente qué paso doy. Incluso ser un poco conservador, es decir, no puedo hacer mucho experimento con el dinero de todos. Es decir, en ese sentido tengo que apostar a veces por tecnologías muy maduras. Eso no significa que no tenga pilotos de blockchain, de inteligencia artificial y de muchas cosas, pero no de forma masiva. Yo tengo a 2 compañeros de la Consejería de Innovación, me impresiona, José Manuel, tenemos un proyecto de inteligencia artificial, poco a poco. Porque primero tenemos que tecnologías maduras. Desde ese punto de vista, sí que apostamos mucho en la creación de riqueza local. Está en nuestro ADN como gobierno. Pero lo digo local, no valencianas, hay un pequeño matiz. Y digo local porque es creación de riqueza en el territorio. Y lo puede crear una empresa valenciana o una multinacional que tenga recursos puestos aquí. Porque yo al final no puedo diferenciar. Si al final quien me genera el empleo a los valencianos es la empresa X o A, hombre, si es valenciana, el corazoncito bien, pero a nivel de efectividad me da igual que lo haga uno que otro. Desde ese punto de vista tenemos que compaginar esos 2 objetivos. El principal, mejor calidad del servicio público, mayor eficiencia, con la creación como palanca de cambio transformadora del modelo económico valenciano. Las cruzo. ¿Lo podemos cruzar? Sí. No lo podemos cruzar diciendo quiero que sea valenciana con el DNI tal, porque eso no lo puedo hacer. Pero sí que tengo parámetros para cruzarlo. Y es, oye, necesito tiempos de respuesta en mis servicios muy bajos. Es decir, necesito que las empresas estén aquí. Es decir, porque mis servicios necesitan que si se estropea un ordenador en un colegio, el tiempo de reposición sea menor de 1 hora. A veces me puede servir con que me lo manden, pero a veces tiene que ir una persona al profesor a instalárselo, al docente. Entonces, jugamos con los tiempos de respuesta en los servicios. Y después con otros parámetros como la latencia, con el tema del cloud. Las latencias para ciertos servicios nuestros son bajísimas. Eso implica que cuanto más cerca esté el CPD, mejor. Y con muchos otros parámetros que lo que buscan al final es eso, mayor eficiencia en los servicios públicos, pero además que se cree riqueza local, que para nosotros es importantísimo. Tiene todo el sentido. Muchas gracias. Bueno, podríamos continuar bastante rato, horas y horas, pero si queréis os voy a pedir una última observación de cada uno y por favor intentad ser breves. Si queréis empezamos por José Manuel, ya que estaba. 2 puntos. ¿Cómo ves el impacto de las TIC en la Comunidad Valenciana, en el futuro, digamos? Y una segunda, ¿cómo ves la Comunidad Valenciana a nivel de digitalización con respecto al resto de comunidades? Por favor, si puede ser breve. Telegráfico. Estamos de moda.
pero nos lo hemos ganado a pulso. Es decir, yo creo que se ha hecho una apuesta importantísima, tanto por las empresas, el sector educativo que ha generado empleo de calidad, ha generado titulados de calidad, tanto en la formación profesional como en las universidades, y la administración, os he dicho, es decir, en los últimos 5 o 6 años ha costado muchísimo y en los 2 últimos ha sido exponencial. Yo creo que el conjunto de todo ha hecho que ahora mismo estemos en el foco. Tenemos una estabilidad política, una estabilidad económica, se ha gestionado bien la pandemia dentro de la dificultad que conllevaba. Yo creo que ese conjunto ha hecho que ahora mismo mucha gente a nivel internacional y nacional visualice a Valencia como un posible polo digital. Y yo creo que tenemos que aprovechar, porque el tren pasa pocas veces y esta es una ocasión en la que pasa y tenemos que aprovecharlo. Después, como gobierno, hombre, no voy a decir que estamos infinitamente mejor que los demás, porque hay un referente para nosotros y eso, siendo muy sincero, Cataluña como gobierno catalán a nivel de digitalización está muy avanzada por circunstancias que a lo mejor son ajenas a la parte digitalizadora, pero la realidad es que ellos tienen unos niveles de inversión muy superiores al resto de gobiernos. Hasta hace poco mi objetivo cuando yo llegué al gobierno en el 2019 es ponernos en el top 4. Cuando digo el top 4 es Cataluña, Andalucía y Madrid. Y nosotros no estábamos ahí, nosotros estábamos en el siguiente grupo de comunidades autónomas con unos niveles de inversión entre los 150 a los 200 millones. Ya hemos superado esa barrera, ahora estamos al mismo nivel que Madrid. Es decir, evidentemente ellos tienen más recorrido, pero el objetivo yo creo que en los próximos años es estar en la posición que le toca a la Comunidad Valenciana. Y en ello estamos. Muchas gracias. Manu, si quieres, también a modo de conclusión, ¿cuáles para ti son los factores más importantes de cara a tener éxito en la digitalización y cuáles son los factores también que pueden generar fracaso de forma directa? Vale, yo creo que, uno primero, por compartir realmente una experiencia que espero que os valga. Nosotros nacimos como un equipo de transformación digital con un foco realmente en esto, en la parte de la transformación digital fuera del día a día de las empresas, para evitar caer en la mejora continua, ¿no? Para tratar de retar a la organización. Y esto, si no está muy bien orquestado, se puede convertir en un equipo de gente con ideas felices, ¿no? Que va salpicando de alguna manera a la organización y desenfocándola. Entonces, una cosa que nos vale muchísimo es un instrumento que utilizamos antes de cada iniciativa, que se llama Premortem, que básicamente, ¿os acordáis de lo de hacer las preguntas adecuadas? Vale, asumamos, por un momento, no es qué puede ir mal, asumamos que fracasó el proyecto. ¿Por qué causas fue, no? En cuanto a personas, en cuanto a tecnología, en cuanto a... Y nos habríamos dado cuenta de que el fallo de no integrar a una persona que no era un decisor, pero un influenciador dentro del proyecto, habría hecho que fuera infinitamente más rápido. Y además, aprovechando la inteligencia colectiva que comentábamos antes, habría permitido co-crear una solución que habría sido seguramente mucho mejor. Entonces, dentro de los retos que tenemos un poco, hay dos muy claros. El primero que tenemos es que nos hemos marcado un deadline de 2 años para desaparecer como equipo. Estoy trabajando activamente para quedarme sin trabajo, para tener otro trabajo, otro rol diferente dentro de la organización. Porque eso significará que tenemos organizaciones verdaderamente ambidiestras y estamos consiguiéndolo, que es la moda ahora, ¿no? Organizaciones ambidiestras, que son capaces de explotar el negocio actual, pero explotar la creación del valor del futuro. Y estamos muy cerquita con algunas de las organizaciones. Y luego, por otra parte, tenemos un reto bestial que tenemos todos aquí, que es el reto del talento. El compromiso con el talento que tenemos actual, ¿no? Y cómo somos atractivos de cara al talento que queremos tener dentro de la casa. Porque nos hemos propuesto también un objetivo, que es tener la máxima densidad de talento posible, talento por metro cuadrado. Cuando tienes personas súper inteligentes, ellos te dirán qué hacer realmente y hay que darles carril, y hay que darles contexto. Y el contexto en ejes estratégicos, en información, en conocimiento del negocio, hace que tomen decisiones. Entonces pones mucho menos procesos, mucho menos control, se desburocratiza y uno se hace en el fondo más ágil. Entonces, estamos desescalando las organizaciones, que esto es muy importante, con un foco en el talento. Y dentro de los equipos de IT, ¿qué os voy a contar? O sea, si hablamos de queremos ser sexys, pero resulta que viene una startup como Globo, sin desmerecerlo, me entregan comida en casa, ¿eh? Nosotros movemos contenedores de China aquí, pero ellos son mucho más sexys. Y lo son, ¿eh? Y la manera en que generan el propósito, que conectan con otras generaciones, la manera en que generan el reconocimiento,
son casos de los que debemos aprender, porque nosotros estamos realmente luchando en la captación del talento con esta clase de empresas. Muchas gracias, Manu. Y por último, concluimos con Majo. ¿Cómo ves el papel de la digitalización en el futuro de Mamás en Acción? Yo veo que no es en el futuro, es en el presente y esto no puede parar. Y sobre todo teniendo muy claro que cuando piensas que estás perfecto es cuando creo que empiezas a morir. Tienes que siempre estar pensando cómo puedo mejorar. Y yo siempre digo, estamos en la versión .1 o .0, porque la 1 la alcanzaremos cuando... Y es un reto cada día, ¿no? Si ahora hemos conseguido ser más eficientes, llegar a los niños más rápido, el siguiente reto será cómo podemos llegar a las ciudades, a más ciudades para llegar a más niños, porque como decía antes Manuel, el para qué es lo más importante, es lo que mueve todo. ¿Para qué estás aquí hoy, no? ¿Para qué te levantas cada día? ¿Para qué estás trabajando en lo que estás trabajando? ¿Para qué esa tecnología? No dejarte enamorar ni influenciar, porque ahora lo que se lleva es la tecnología. Llevamos ya como un par de años, Juan y yo, hablando del blockchain en Mamás en Acción, pero tiene mucho sentido porque aporta transparencia. ¿Para qué? Para ser más transparentes. Ser más transparentes a nosotros nos posiciona mejor, nos da más rigor, hace que las personas confíen más en Mamás en Acción. Si lo hubiéramos pensado en, es que ahora se lleva el blockchain, nos hubiéramos cargado con un trabajo innecesario solo por estar a la moda. No, el para qué es muy importante. ¿Para qué Mamás en Acción necesita la tecnología? ¿Dónde queremos estar? ¿Por qué queremos llegar allí? ¿Y cómo vamos a hacerlo? La respuesta siempre será con nuestros voluntarios, con la esencia de Mamás en Acción y con la tecnología que nos permite ser más eficientes, generar más impacto y ser más ágiles con menos coste, porque además nosotros no movemos presupuestos importantes ni tenemos un modelo de negocio en el que podamos decir qué vamos a vender o cuáles son nuestras ventas de cada día para conseguir objetivos y poder tener el presupuesto que necesitamos para llegar a 10 ciudades en el 2022. Entonces, para nosotros la eficiencia, pero también el ahorro de costes, porque nuestro retorno, como decimos, es de impacto, no es económico, es muy importante. Y ahí también tiene una gran labor y un gran trabajo la tecnología. Bueno, muchas gracias, Majo, muchas gracias a todos los ponentes. Un placer compartir mesa con todos vosotros y nada, un aplauso. Si Gracias queréis, a para los vosotros. ponentes.